Y bueno, pues vamos a seguir donde lo dejamos. Hoy Avi me ayudará un poco, que tengo la garganta un poco mal. Y yo también, pero bueno. Y bueno, vamos a seguir. Voy a hacer un repaso porque la memoria falla y bueno, no sé si alguno se acuerda de hace 15 días que vimos. La verdad que no, pero sí retroalimenta. Bueno, estuvimos hablando, como dice el capítulo en pantalla, entrando a quién es Dios, ¿no? El objeto de la adoración. Y estuvimos viendo, entre otras cosas, en todo el capítulo, el 15 días, los nombres de Dios. Estuvimos viendo pues cómo se nombra a Dios, ¿no? En sus facetas o sus epítetos, ¿no? Cómo Dios se revela de muchas formas y muchas veces se revela, sobre todo en el Antiguo Testamento, se revelaba progresivamente, como dije, ¿no? A Abraham Dios se le manifestó pues, de una manera, ¿no? Y a Moisés de otra, y así fue, ¿no? Poco a poco hasta llegar, como ya sabemos, pues, a la imagen, ¿no? En sustancia, que es el propósito de Dios, que es obviamente un propósito de salvación, pero que abarca muchos ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos viendo eso. A ver, vamos a meter aquí. Vamos a hacer el repaso rápidamente para seguir el hilo. Este es el repaso de la clase pasada. A ver. Entonces estamos en el objeto de la adoración de Israel, capítulo 2. Estuvimos viendo los títulos y los nombres de Dios de Israel. Creo que fueron 10 títulos principales. Y luego estuvimos viendo un poquito un paréntesis, haciendo un paréntesis de la significancia, expresión, revelación, autoridad que tienen los nombres, ¿no? De Dios, y sobre todo también pues cómo Dios también se muestra, ¿no? A través de sus nombres, y no solo de sus nombres sino de sus profetas, también con los nombres, ¿no? Y con diferentes personajes bíblicos y hasta por medio de ángeles y todo, ¿no? Bien, estuvimos viendo esto y vamos a seguir para terminar ese apartado de la importancia y significancia de los nombres. Estuvimos viendo que los nombres, el primer aspecto de los nombres de Dios y del nombre de Dios es que es un regalo de gracia, ¿no? De revelación. Bueno, eso lo estuvimos viendo. Nos quedamos, si no me equivoco, perdón, hoy vamos a ver eso, perdón. El don de la revelación, estuvimos viendo que los nombres son expresivos de quién es Dios, ¿no? Estuvimos hablando de eso. Y vamos a ver que los nombres de Dios son un regalo de gracia, un regalo de revelación, ¿no? Y vamos a ir si quieres yo hago esto y luego tú sigues en el próximo. Bien, entonces vamos a terminar este apartado. Vale. Los nombres de Dios son un don de la revelación. Como dice ahí, la revelación del nombre de Dios se sitúa en el centro del testimonio bíblico de la revelación. Dios mismo es conocido allí donde se da a conocer su nombre. Y vamos a ver algunos pasajes muy interesantes. La iniciativa de la revelación corresponde claramente a Dios. El don del conocimiento de su nombre es un acto de gracia, ¿vale? Y ahora, bueno, dice, es apropiado, por tanto, que los lugares donde Él da a conocer su nombre sean lugares de adoración en respuesta a su gracia. Y en este sentido, donde dice esta enciclopedia, que ahora lo va a matizar, es que, como dice, Dios da a conocer su nombre no a todos, ¿no? Todos pueden conocer su nombre, o sea, sus letras, como queráis decir, pero una cosa es conocerlo teóricamente, otra conocerlo en revelación, ¿no?
de quién es Él, de lo que hace Él en tu vida, de lo que Él es para ti, ¿no? Porque, a ver, si comprendemos y ahora lo que va a hacer esto es decir que uno de los dones de la revelación, ¿no?, es que Dios es el creador de los cielos y la tierra, pues eso te incluye a ti y a mí, pues obviamente es una revelación que debe de aceptar el creyente, ¿no? Que Él es el Dios creador, que Él le ha hecho, que Él es su hacedor y que a Él le ha placido que tú le conozcas, ¿no?, y que tú le adores, ¿no? Entonces dice, es apropiado, esto me gustó bastante, por tanto, que los lugares donde Él da a conocer su nombre sean lugares de adoración en respuesta a su gracia. Y ahí está. ¿Por qué digo que no todos, conocer el nombre de Dios no es simplemente, como muchos puedan conocer ahí, conocen a Jesucristo, sabe quién es Jesucristo, el nombre de Jesucristo, pero una cosa es que se le haya revelado Jesucristo, ¿no? Como por ejemplo a Pablo, ¿no? O sea, Pablo podía entender que Jesús era un Galileo, ¿no?, que muchos le seguían, pero hasta que no se le reveló, ¿no?, en el camino a Damasco, él no cayó de bruces y se dio cuenta de que él era, ¿no? Entonces, por eso, donde nosotros nos congregamos, ¿no?, donde nos reunimos, como dice el pasaje 2 o 3, allí está Él, porque obviamente es una revelación donde Él se muestra, ¿no?, donde Él se manifiesta. Y eso me gustó bastante, ¿no? Aquellos que conocen la gracia de Dios a través del conocimiento de su nombre, son así conducidos a una relación de confianza y seguridad en Él. Eso, si lo contrastamos con lo que venimos hablando con lo de la idolatría, con la perspectiva del idólatra, pues es un contraste muy ávido, ¿no? O sea, muy nítido, en que el idólatra pues no tenía una confianza con la deidad, ¿no?, tenía inseguridad por si no le adoraba correctamente o de la forma correcta, y el Dios de Israel se muestra en una relación de confianza y seguridad, ¿no? Vamos a leer, por ejemplo, el Salmo 9:10, vamos a ponerlo ahí. A ver si se abre. Salmo 9:10 dice así: en ti confían, ya está, ese es el contraste, ¿no? En ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan, ¿no? Y el Salmo 91, si quieres comentar. Salmo 91:14 dice: yo lo libraré porque Él se acoge a mí, lo protegeré porque reconoce mi nombre. Bien. Dice, cuando el sacerdote invocaba la bendición, ¿no?, la conocida bendición arónica, de gracia y paz de Dios, dice que ponía el nombre de Dios sobre el pueblo, número 6:23. Dice así: diles a Aarón y a sus hijos que impartan la bendición a los israelitas, ¿no? Con estas palabras el Señor te bendiga, te guarde, mire con agrado, te extienda su amor, te muestre su favor, te conceda la paz, y así invocarán mi nombre sobre los israelitas, para que yo los bendiga. Bien. Dice, en el Antiguo Testamento, los actos de Dios no solo revelan su carácter, sino que también suelen estar marcados por la mención particular de un nombre o título divino. En Génesis 17:1, el título El Shaddai fue revelado cuando se renovó el pacto de la promesa con Abraham. Una nueva revelación del nombre de Yahvé procedió al gran acto redentor del Éxodo. El nombre de Dios se resaltó de forma similar en Isaías 40:55. Eso es
curioso, ¿no?, lo que dice aquí. Dice, en espera de el nuevo acto de liberación de Dios del exilio. El pueblo de Israel estaba en Babilonia, cautivo, algo similar como... Y eso tiene mucha significancia sobre el nombre de Yod-Heh Vah-Heh, ¿no?, que ahora lo va a explicar Avi, ¿no? Bueno, va a explicar porque vamos a tocar un poquito esa parte rápidamente. Pero el pueblo de Dios estaba cautivo en Babilonia. Y ese pasaje, ¿no?, vamos a leerlo, Isaías 40, 55. No, perdón, 40, todos esos pasajes son que hablan de la liberación, ¿no? Es el 42, 8. Esos capítulos del profeta Isaías son promesas de liberación, ¿no?, del pueblo de Israel cautivo. Y aquí se vuelve a manifestar con el nombre, ¿no? Dice, yo soy, y ahí aparece, ¿no?, Yod-Heh Vah-Heh, o sea, el tetragramatón. Ese es mi nombre. No entrego a otros mi gloria, ni mi alabanza a los ídolos. Y si leéis todo ese capítulo, como si ya leéis el verso 9, os dais cuenta de que es muy bonito ese versículo que dice, las cosas pasadas se han cumplido y ahora os anuncio cosas nuevas. Las anuncio antes que sucedan. Aquí Dios les está prometiendo que si se vuelven a Él, ¿no?, Él les va a liberar, los va a redimir, así como el Éxodo, ¿no? Y Él no va a acordarse de sus pecados, no va a acordarse de su maldad. Y ahí enfatiza otra vez ese nombre, ¿no?, como el Salvador, porque el nombre de Dios, ese nombre, ¿no?, y ahora lo veremos, el tetragramatón va ligado con su obra de salvación, ¿no? Bien. Dice, en realidad no se da ningún nombre nuevo, pero títulos como tu Salvador, tu Redentor, el Santo de Israel, el Señor de los ejércitos y el Poderoso de Jacob aparecen con frecuencia. De hecho, una alegre apropiación del nombre de Dios por parte de su pueblo marcaría la restauración. Por ejemplo, dice el Isaías 43, trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice, al que formé. Y este me gustó mucho, ¿no? De hecho, este capítulo, el capítulo 44, es uno, yo creo, de los más bonitos de Isaías. Y mira lo que dice, uno dirá, pertenezco al Señor, otro llevará el nombre de Jacob, y otro escribirá en su mano, yo soy del Señor. Y dice, y tomará para sí el nombre de Israel. Qué bonito es ese pasaje. Puesto que la revelación del nombre de Dios era un acto de gracia y permitía la comunión personal entre Él y aquellos a quienes lo revelaba, el nombre estaba estrechamente asociado también, obviamente, con la alianza, ¿no? La alianza de Dios es que, obviamente, Dios se compromete, ¿no?, a tomarlos como pueblo, ¿no? Y el pueblo se compromete a responder, ¿no?, como pueblo también. Al fin y al cabo, ese es el pacto, ¿no? Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, ¿no? Y la alianza es el marco, puedes decir así, de promesas, de requerimientos, de votos, de toda clase de acciones, ¿no?, y de promesas y todo esto. La intercesión, dice, de Moisés ante Dios en nombre del pueblo y la renovación de la alianza que siguió a la proclamación del nombre y del carácter de Yahvé muestran claramente esta asociación. Del mismo modo, una característica primordial de la alianza predicha por Jeremías será que el pueblo de Dios lo conocerá, ¿no? Ese famoso pasaje del Nuevo Pacto, ¿no?, que dice, ¿alguno se lo sabe? Dice, y no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, dice, sino que todos me conocerán, ¿no?, desde el más pequeño hasta el mayor, etcétera, ¿no?
ni nadie tendrá que decir a su hermano, conoce al Señor, ¿no? Al fin y al cabo, es una promesa, ¿no?, de Dios, que Dios establece un pacto con su pueblo, ¿no?, con su creación, y la redime. En consonancia con esto, Jesús describió la totalidad de su ministerio, revelador, con las palabras: yo he manifestado tu nombre, decía Jesús, ¿no? Yo he dado a conocer mi nombre. Bien. Y por último vamos a ver otro ámbito de los nombres de Dios, y ya cerramos esto. Los nombres de Dios son símbolo de autoridad. Dice el ángel del Éxodo, dice, ejercía la autoridad de Dios, porque, ¿no?, llevaba el nombre de Dios. Esta asociación de la autoridad de Dios con su nombre se produjo a menudo en la historia del pueblo de Israel. Quizá, dice, el ejemplo más importante sea la pretensión profética de hablar en nombre del Señor. Es decir, por su autoridad o encargo, ¿no? Conocemos y sabemos, y hoy en día, bueno, esto también se ha sacado mucho de contexto, pero cuando los profetas decían, ¿no?, la palabra de Dios, así dice el Señor, ¿no?, era porque estaban hablando de parte con la autoridad del Señor, ¿no? Claro, hoy en día todo el mundo dice, así me dice el Señor, ¿no?, o así el Señor, etcétera. Hay que tener mucho cuidado, ¿no?, en esa parte, porque de hecho en los profetas, en la Torá, ¿no?, hay exhortaciones a eso. Bueno, sabemos esos pasajes de Deuteronomio que hablan de que si uno habla de parte de Dios y no se cumple un profeta, ¿no?, pues ya sabéis la pena, ¿no?, que era para él. Y luego habla de falsos profetas, ¿no?, etcétera. Es decir, un profeta falso es aquel que obviamente habla en nombre del Señor sin ser verdad, ¿no? O sea, al fin y al cabo ese es un resumen. Bien. Sin embargo, el que pretendía hablar en nombre de Dios sin haber sido comisionado y enviado por él, lo que hemos hablado, no solo cometía una grave ofensa, sino que también podía confundir gravemente al pueblo de Dios y sus verdaderos profetas, ¿no? Al fin y al cabo, eso es una forma de hacer profanación del nombre de Dios, ¿no? Hablar supuestamente las palabras de Dios cuando Dios no los ha hablado, ¿no? Eso es una forma también de profanar su nombre. Aquí hay unos ejemplos también de esto que he hablado, ¿no?, que ha dicho esto, ¿no?, de símbolo de autoridad, de aquellos profetas que hablaban al pueblo para confundir, ¿no?, al fin y al cabo, falsos profetas. Por ejemplo, Jeremías exhorta, ¿no?, mucho a esto. Dice Jeremías 23, 25. He escuchado lo que dicen los profetas que profieren mentiras en mi nombre, los cuales dicen, he tenido un sueño, ¿no? Dice, ¿hasta cuándo seguirán dándole valor de profecía a las mentiras y delirios de su mente? Pregunta el Señor, ¿no? Con los sueños que se cuentan unos a otros, pretenden hacer que mi pueblo se olvide de mi nombre, como sus antepasados se olvidaron de mi nombre por el de Baal. El profeta que tenga un sueño y que lo cuente, el profeta que tenga un sueño que lo cuente, pero el que reciba mi palabra, que la proclame con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano?, afirma el Señor. ¿No es acaso mi palabra como fuego, como martillo que pulveriza la roca?, afirma el Señor. Por eso yo estoy contra los profetas que se roban, fíjate cómo dice, esos son los falsos profetas, que se roban mis palabras entre sí. Yo estoy contra los profetas que sueltan la lengua y hablan por hablar, afirma el Señor. Yo estoy contra los profetas que cuentan sueños mentirosos y que al contarlos hacen que mi pueblo se extravíe con sus mentiras y sus presunciones, afirma el Señor. Yo no los he enviado, ni les he dado ninguna orden. Son del todo inútiles para este pueblo, afirma el Señor. O sea, no hay
cosa más clara que utilizar el nombre de Dios, ¿no?, en vano, y obviamente que el nombre de Dios tiene este aspecto, que es un símbolo, ¿no?, de autoridad. Hemos hablado de revelación, ¿no? O sea, Dios se revela a través de su nombre, de quién es Él, pero uno de los aspectos del nombre de Dios es que, obviamente, es un símbolo de autoridad, ¿no? Bien, ya termino esta parte. Muchas otras cosas se decían y hacían en el nombre del Señor, en el sentido de reclamar su poder o apoyo. En su nombre también se libraban y ganaban batallas, ¿no? Por ejemplo, el famoso pasaje del Salmo 27, dice: estos confían en sus carros de guerra, pero aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en su nombre, en el nombre del Señor, nuestro Dios. Y bueno, hay muchos pasajes, ¿no?, que hablan de esto, que en su nombre tiene autoridad, ¿no?, también para derrotar a las tinieblas y a los enemigos de Dios. David reclamaba también protección personal y victoria sobre Goliat en el nombre de Dios. Y asimismo, ¿no?, sabemos que, y Jesús también enfatiza eso en Mateo, ¿no?, y en los evangelios, que no hagamos juramentos a la ligera, ¿no? Es más, en un pasaje, eso ya lo vimos, dicen: no juréis, ¿no? Porque el nombre de Dios tiene autoridad, ¿no?, vincula a la persona, tiene una responsabilidad al hablar a su nombre. Y puedes sacarme el cargador que está ahí. Y no es cosa cualquiera, ¿no?, una cosa vana. ¿Dónde está? En el bolsillo. Ahí. Bien, y por último, cerramos esta parte. Vinculado a esta idea hay pasajes en los que Dios actuaba por amor de su nombre. Es decir, podríamos decir que esa expresión significa para reivindicar su autoridad y poder y para defender su carácter de salvación, ¿no? Vale. Ya está, ¿no? Bien. Quedan estas. Dice: algunos de estos pasajes se refieren al honor que las naciones del mundo rendirán en el nombre de Dios. Y ahí cita algunos pasajes, por ejemplo, tu alabanza, Salmo 48:10, oh Dios, como tu nombre llega a los confines de la tierra. Tu derecha está llena de justicia. Jeremías dice: no hay nadie como tú, Señor, grande eres tú, y grande y poderoso es tu nombre. Bien. Dice: el Nuevo Testamento traslada este concepto de la autoridad del nombre a Jesucristo. Él es a la vez Señor y Mesías, como dice Pedro en Pentecostés, ¿no? Dios le ha hecho Señor, o sea, Kyrios, y Mesías, o sea, liberador, ¿no?, Salvador. Dios le ha dado el nombre que está por encima de todo nombre, Filipenses 2:9. Y Filipenses 2:9 es un eco también de Isaías, como dice 45:23. Interesante. Su comisión y autoridad, por tanto, estaban detrás de todo lo que los apóstoles hacían también en su nombre, ¿no? Sabemos esos típicos pasajes en que, pues, los apóstoles, ¿no?, en el nombre de Yeshua sanaban a los enfermos, liberaban a los endemoniados, ¿no? El nombre de Dios tenía autoridad. Tiene. No, tiene autoridad. Bien, aquí ya. Si quieres. Bueno. ¿Tú vas pasando eso o yo lo voy pasando? ¿Tú quieres que te ponga todo esto? Bueno. Vamos a hablar del Dios creador, ¿no? Y bueno, la naturaleza del Dios de Israel, ¿no? El Dios de Israel era digno, sigue siendo digno de adoración por muchas razones, y la primera es porque nos ha creado, ¿no? Es la primera base, ¿no? No podríamos adorar si no existiéramos, ¿no? Y cuando Dios habla, ¿no?, Él crea. Y dice: como Él es el creador de todas las cosas, solo Él merece adoración,
nadie más ha creado ni puede crear, ¿no? El humano hoy en día juega un poco, ¿no? a que puede crear, pero aún no puede crear como Dios crea, ¿no? Y este tema, dice así, se celebra en Génesis 1:1, ¿no? Lo vemos en la creación, ¿no? Cuando en los primeros 6 días Él pues crea diferentes cosas, ¿no? Entre ellas al ser humano, los animales, ¿no? Separa las aguas de la tierra, ¿no? Una composición catequética, ¿no? Escrita en alabanza a Dios, creador del universo, también en prosa narrativa, ¿no? En el verso 2, 4, 9 a 5, no sé si está aquí, ¿lo ponemos allí? Creo que no. Le has dado a la otra. Tú. Bueno, vamos Pues son a... 25 versículos. Bueno, 20, Bueno. 21. Bueno, vamos a leer solo los primeros versículos porque son muchos, ¿no? Y dice así, ¿puedes ir bajando? Sí, es interesante, ¿no? Que aquí, por ejemplo, en la NBI dice en forma narrativa, porque obviamente, bueno, algunos han visto que la creación del hombre pues es una narración, ¿no? No es que todo Haya sido. pueda ser literal, ¿no? Hay una discusión ahí, ¿no? Pero como la NBI lo traduce, esta es la historia, ¿no? Hay otras versiones, por ejemplo, creo, literalmente, estas son las generaciones, ¿no? Pero no habla de las generaciones. O sea, por eso lo traducen así, porque la Parashat Toldot está mucho más para adelante, ¿no? Y ahí se nombran las genealogías. Aquí se nombra cuando Dios hace los cielos y la tierra. Si quieres leerlo. Bueno, dice, cuando Dios, el Señor, hizo la tierra y los cielos, aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara. No obstante, salía de la tierra un manantial que regaba toda la tierra, ¿no? Bueno, toda la superficie del suelo, y Dios el Señor formó al hombre del polvo y de la tierra. Bueno, y ahí nos especifica más Bueno, cómo va. es la narración. Es toda la narración del Génesis. Sí, más se está grabando. No se está grabando eso. Vale. ¿No era la anterior? No. No Ahí. es eso. Ahí. Bueno, estábamos hablando que solo él merece la adoración. Melquisedec bendijo a Abraham en nombre de el Elión, creador del cielo y de la tierra. Pero este papel también fue un tema favorito de los salmistas, sabios y profetas, ¿no? A lo largo de toda la Biblia podemos ver cómo, ¿no? En específico en los Salmos, ¿no? Se le rendía adoración a Dios, ¿no? Por medio de diferentes situaciones, ¿no? Y yo me he traído un cubito que me llamó la atención ayer, porque estaba pensando en cómo Dios, ¿no? Yo creo que si me pongo a preguntar a muchos de vosotros, Dios se ha revelado de diferente manera a cada uno, ¿no? Pero en diferentes circunstancias, ¿no? Dios a lo mejor se ha revelado a algunos como padre, ¿no? A algunos como sanador, ¿no? A otros como proveedor de todas las cosas, ¿no? Y a mí veía justo como este cubo, ¿no? Como que mostraba una parte de cómo es Dios, ¿no? Porque muchas veces nos muestra una faceta, ¿no? Una cara o luego otra, o a veces te muestra un trozo de lo que Él es, ¿no? Y conforme vas avanzando en la vida, ¿no? Conforme Israel fue avanzando, ¿no? En toda su historia, ¿no? Se fue mostrando Dios de diferentes maneras, ¿no? No siempre fue de la misma. Y vemos ahí como Dios también crea de esa manera, ¿no? Es un Dios creativo que sabe cómo llegar a cada uno de nosotros, ¿no? A lo mejor de la manera específica, ¿no? Y bueno, es un pequeño ejemplo, ¿no? Gráfico, ¿no? De cómo podría ser Dios, ¿no? Y me parecía interesante decirlo. Y bueno, vamos a seguir. ¿Dónde estamos? Sí, bueno, sobre el creador, ¿no? La palabra boré, que es pues, como se traduce creador, abarca muchas cosas, ¿no? De hecho, es curioso
que hay un debate, ¿no? No sé si alguno lo ha escuchado, obviamente con esto de la evolución, ¿no? Porque hay personas que creen que Dios no crea, ¿no? Por decir así, estrictamente de la nada, ¿no? Que se utiliza herramientas como para de ahí como moldear, ¿no? Y ir perfeccionando. Eso es lo que se denomina como ex nihilo, ¿no? Ex nihilo, los que creen esa parte es que Él sí es creador de la nada, ¿no? Que Él tiene el Que crea poder, desde la nada. claro, que Él tiene el poder para crear y no se basa de ninguna fuente, ¿no? O de algo, ¿no? Nosotros como humanos no podemos crear nada. La luz, por ejemplo, que la inventó, ¿quién fue? Thomas Edison. No la creó Thomas Edison, ¿no? La bombilla la descubrió. ¿Y cómo la descubrió? Pues haciendo experimentos ¿con qué? Con cosas, ¿no? Con cosas creadas. Sin embargo, Dios tiene el poder, además hay muchos salmos que Él dice que tiene el poder para destruir, y destruir significa reducir a nada, ¿no? Y para crear. edificar. Y esa palabra crear, ¿no? Por eso está el debate en esa parte, que Él tiene el poder para crear de la nada, ¿no? Y bueno, y no solo eso, sino también no solo es un creador, es un buen creador, ¿no? Lo que hace lo hace bien, ¿no? Y es bueno. Por ejemplo, solo hay que dar un vistazo al cuerpo humano, ¿no? O a la galaxia. O sea, es impresionante cómo Dios ha creado las cosas y minuciosamente ha ordenado todo, ¿no? Y bueno, de eso Galileo decía que la energía, ¿no? No se crea ni se transforma, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero Dios creó la energía y la transforma. Y crea con un fin, y esa es otra. Siempre con un No crea de la nada y hace un caos, ¿no? No crea de la nada y lo deja, por decir así, a su curso, ¿no? Como muchos piensan de Dios. Sí, Dios creó, pero se ha olvidado de su creación, ¿no? Dios crea con un fin, ¿no? O sea, tiene una finalidad el ser humano, los pájaros, todo tiene una finalidad, ¿no? Y bueno. ¿El qué? ¿Cómo se escribe Bore? ¿Boré? Bore. B-O-R-E. Con B de Sí, B labial. es la palabra hebrea, ¿no? Que se utiliza como Boreolam, ¿te acuerdas? creador. Que tendrá otras connotaciones también, pero se utiliza. De hecho, es curioso, ¿no? Que cuando Dios crea con su palabra, ¿no? Cuando dice que Él dijo, se hizo esto, ¿no? Hágase la luz, se hizo la luz, ¿no? Y yo lo veo extrapolado, ¿no? O en un ejemplo en nosotros, ¿no? Que cuando Dios dice, vosotros sois santos, ¿no? Vosotros sois sacerdotes, es que Él lo está creando en nosotros, ¿no? Y dice que lo está haciendo hasta el final de los días, ¿no? Pero Él sigue ahí creando, sigue obrando, y lo podemos ver en nuestras vidas, ¿no? Y la luz. Y eso de la palabra, o sea, es curioso, ¿no? Que lo que sabemos de la menra y todo esto, ¿no? Estoy viendo aquí unos apuntes que tengo. Y es que el agente del creador es la palabra, ¿no? Curioso, ¿no? O sea, la palabra es, pues como dice Juan, ¿no? Al principio era el verbo era Dios, el verbo era con Dios, ¿no? Por medio de la palabra, dice, por medio de su palabra fueron hechos los cielos y la tierra, dice el Salmo 33, ¿no? O sea, la palabra de Dios es, por decir así, el agente que hace que permita la existencia, ¿no? Y bueno. Si quieres, sigue aquí. Bueno, dice, los himnos de alabanza de Isaías a Dios como creador son impulsados por una pasión pastoral, ¿no? Para asegurarle a Israel que quien escogió a Israel fue el creador de todo, ¿no? Una nación escogida, ¿no? Hablando de Israel no solo como una nación, ¿no? Que hoy en día podemos ver a un Estado, sino como nosotros, ¿no? Que somos un proyecto, ¿no? Israel, sí, el Israel grande, ¿no? Por eso antes he citado ese versículo, ¿no? Pues me gustó mucho Isaías 44, porque dice, bueno, ya se me ha olvidado, pero dice que muchos tomarán el nombre de Israel, ¿no? Y es un capítulo muy poético que menciona a Jesurún y todo eso,
pero ampliando lo que es Israel, porque Israel sabemos que no solo es una nación física, como dice Pablo, ¿no? Israel es, por decir así, el proyecto de Dios, ¿no? Que se manifiesta en su iglesia, porque al fin y al cabo la iglesia es, por decir así, el verdadero Israel, ¿no? Y todos los que son Israel son la iglesia de Dios, ¿no? Entonces, y cuando hablamos de iglesia, bueno, pues como lo queráis llamar, ¿no? El pueblo, El cuerpo. congregación, iglesia, los que son llamados. No los muros, sino las personas. Y bueno, dice, aunque Israel estaba en el exilio, Dios no había abdicado en su trono ni había sido depuesto. Ejerció su soberanía sobre las naciones, probó que los otros dioses no eran nada y se mantuvo fiel a sus promesas y traía a Israel de vuelta a Sion, ¿no? A esa Sion celestial que todos esperamos que un día descienda para ser llamados, ¿no? Desde las 4 puntas, ¿no? Como dice la palabra, vamos a ser llamados ahí, ¿no? Y bueno, vamos a ver este gráfico, ¿no? Dice, las escrituras inician con una imagen de relación pactual cósmica con humanos a los que se asigna un papel especial para cuidar del mundo y asegurar que la relación de pacto funcione sin problemas. Es decir, que toda la creación pueda declarar la gloria de Dios. Bueno, en esta nos incluye, es como categóricamente, ¿no? Toda la creación alaba al Señor, ¿no? E incluso el que no es creyente, respirando, ¿no? Dice, todo el que respira, alaba, ¿no? Y tiene, aunque sea mínima, ¿no? Esa vida que tiene, ese soplo de vida, es de Dios, ¿no? Una persona no puede estar en pie si no fuera por Dios, ¿no? Sea creyente o no sea creyente. Dios saca el sol, ¿no? Incluso para todos, ¿no? Y aunque sea una pizquita de Dios, hay en un incrédulo, ¿no? Aunque diga que no, ¿no? Y aunque diga que lo rechaza, pero si no fuera por Dios no se mantendría ni podría negarle, ¿no? Empezaríamos como en esos niveles, ¿no? Yo lo veo como un avance, ¿no? Y luego, pues, incluso los animales, ¿no? La naturaleza alaba a Dios, ¿no? Las plantas, las flores, todo el curso que esto forma, alaban al Señor, ¿no? Y luego estamos, ¿no? Los que se les ha dado como un pasito más adelante, ¿no? Por pura gracia, que es tener la revelación, ¿no? Como lo veíamos al principio, de su nombre, ¿no? De ese peso que te da el no solo ser un ser humano, sino ser un ser humano que consciente e inconscientemente alabe a Dios, ¿no? El que está allá afuera no tiene conciencia de que a lo mejor lo que hace es para Dios, ¿no? Hay muchos científicos, ¿no? Hay mucha gente que hace grandes logros y de esa manera yo lo veo que está glorificando a Dios, aunque esa persona no lo sepa, ¿no? Aunque se ponga, ¿no? La gloria él mismo, ¿no? Pero nosotros lo hacemos conscientemente, ¿no? Y esa gloria siempre le va a pertenecer a Dios, ¿no? Es como un paso más allá de no ser solo un simple ser humano, no por ser despectivo, ¿no? Pero Dios nos ha dado esa dicha a nosotros, ¿no? De ir un paso más allá y de tener esa revelación de su nombre, ¿no? Y bueno, bueno, vamos a continuar. Bueno, y al final el propósito es esto, que haya una relación, ¿no? En esta relación los seres humanos adoran a Dios más fielmente cuidando de su mundo, ¿no? Aquí suena un poco ecológico, ¿no, Aaron? Pero bueno, tampoco se trata de eso, ¿no? Al final cuidamos de la creación de Dios, ¿no? Y no solo de la creación, sino de todo lo que se nos ha sido dado, que al final el Señor, pues, nos rendirá cuentas de todo lo que nos ha dado, ¿no? Aquí es un gran... En el gráfico, bueno, en el triángulo este que veis, o sea, obviamente Dios crea, ¿no? Como base en el hombre. El hombre se le dice en la creación que él es el que va a salvaguardar, ¿no? Y a cuidar de la creación. Es decir, en el hombre hay puesto un papel, ¿no? un dominio. Un papel especial, ¿no? A través de Dios, una función que obviamente es eso, ¿no? Es salvaguardar la creación y tiene
Y es a través del hombre que entra el pecado, pero también es a través del hombre que Dios redime al hombre, ¿no? Y a la creación. Y bueno. Bien, sigue ahí. Bueno, dice, aunque la humanidad falló miserablemente, en su misericordia Dios llamó a Abraham para traer bendición a un mundo que estaba bajo maldición debido a la rebelión humana. ¿No? Dios formalizó el papel de Abraham estableciendo una relación de pacto con él, prometiéndole a él y a sus descendientes de la tierra de Canaán y prometiendo ser su Dios y el Dios de sus descendientes. ¿No? Aquí vemos, seré tu Dios, es la primera parte de la fórmula del pacto, ¿no? Yo seré tu Dios y vosotros seréis mi pueblo, ¿no? Los ecos de las promesas del Dios y el pacto con Abraham, pues se dieron a los patriarcas, ¿no? Y de ahí pues bajan a todas las familias de la tierra, ¿no? Como hoy en día pues podemos verlo, ¿no? Que no hay carne ni sangre ni etnia ni cultura que te impida pues llegar al evangelio, ¿no? Sí, ese pacto, ¿no? Que sabemos, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo, que al final Apocalipsis recalca esto, ¿no? Como en el, ¿cómo se diría? En el nuevo mundo venidero. Sí, en la restauración de todas las cosas, ¿no? Esa expresión de seré tu Dios, ¿no? Aunque no digas tú serás mi pueblo, aparece como un eco en muchos pasajes, ¿no? Aquí el autor lo cita con esa nota, la 40, y aparece en multitud de versículos, ¿no? Yo seré tu Dios, yo seré tu Dios, yo seré tu Dios, ¿no? Yo seré tu Dios. O sea, les está recordando el pacto con Abraham, ¿no? Que es, obviamente, que bendición para el pueblo, ¿no? Y bueno. Esto es lo que hablaba antes del nombre del tetragamatón, ¿no? Si quieres, empieza. Vale, como quieras. Tú, ¿eh? Vale. Bueno, Adonai, como decía Dani, no tenemos grabación de Moisés diciendo el nombre, ¿no? Era especialmente digno de adoración por el favor que le mostró a su pueblo. Como el Salvador de Israel los redimió de la esclavitud, como el patrono divino de Israel protegió a su pueblo, los cuidó y les proporcionó una patria segura. Como soberano de Israel los llamó a una relación de pacto consigo mismo, ¿no? Y esto es lo que hablábamos, ¿no? Una parte de cómo Dios se revela de distintas formas y siempre no es que se revela y ya, ¿no? Yo te he sanado, ¿no? De una enfermedad y ya está. No, es con un propósito, ¿no? Dios te sana con un propósito siempre para su gloria y para que tú sigas con esa misión que te ha dado, ¿no? Dios te llamó a salvación, no para que seas salvo y ya, sino para que cumplas con ese llamado al que Él te está llamando, ¿no? Y regresando al cubo, ¿no? Nosotros, ¿no? También vamos en ese camino, ¿no? donde Dios nos va mostrando quién es y muchas veces nos va a mostrar quién es, ¿no? Por medio de carencias, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo no puedo conocer al Dios sanador si nunca he estado enfermo, ¿no? No puedo conocer al Dios Padre si no he conocido esa orfandad, ese estar huérfano, ¿no? Sin un Padre celestial, pues, ¿no? Claro, un libertador, por ejemplo, no puedo reconocer a Dios como libertador si yo no me reconozco como que estoy siendo esclavo del pecado, ¿no? y de todas las ataduras que tengo. Y muchas veces, ¿no? Me recordó mucho al libro que estábamos estudiando las mujeres, ¿no? De Caminando con Dios a través del dolor y el sufrimiento. Muchas de las ocasiones en donde Dios se va a presentar va a ser en eso, ¿no? En el dolor y en el sufrimiento. ¿Dónde más lo vamos a conocer? Pues quisiera decir que ojalá la práctica fuese en los momentos más agradables de nuestra vida, pero la verdad es que no, ¿no? Como digo, hay que estar en ocasiones mal, ¿no? Para conocer a Dios y conocer, pues eso, ¿no? Sus diferentes facetas y que Él se nos revele, ¿no? Como lo hizo con Israel, ¿no? Israel no le reconoció como un libertador hasta que estuvo preso y esclavizado por
los egipcios, ¿no? No le conoció como ese patrón o como ese líder, ¿no? Hasta que los protegió, los cuidó, fue un padre para ellos, ¿no? Como una cabeza de familia, ¿no? Fue su cabeza y los defendió y les proporcionó pues una identidad, ¿no? También les dio una identidad. Y bueno, como soberano también le conocieron, ¿no? Al final fue para eso, ¿no? Volviendo un poco al otro punto, ¿no? Para tener una relación, pueblo, Dios, ¿no? Y siempre ir conjunto de la mano esa parte, ¿no? Y bueno, en el hebreo, ahab, generalmente traducido como amar, significa estar comprometido en pacto con alguien, de modo que uno siempre actúe en interés de esa persona, ¿no? Esto suena como a lo que dijo Yeshua, ¿no? Nadie tiene mayor amor que por su hermano, ¿no? Que el dar la vida por ellos, ¿no? O que el estar constantemente, ¿no? Dani a lo mejor mañana le van a pedir su vida por mí, ¿no? Pero él constantemente está dando su vida, a veces literalmente, ¿no? Proveyendo, ¿no? En el sentido de que me ama, ¿no? Y él constantemente está dando y cediendo de su vida, de quitarse de su egoísmo, ¿no? Hablando de esta manera gráfica, ¿no? De un matrimonio, ¿no? Y Dios es así, ¿no? Él dio su vida, ¿no? Se quitó lo más sagrado que tenía, ¿no? Que era su divinidad, su todo, su ser, ¿no? Para bajar aquí y dar su vida, ¿no? Y fue con ese compromiso, ¿no? De mostrar que él amaba y estaba comprometido con ese pacto, ¿no? Y qué mayor compromiso, ¿no? Qué mayor muestra que el haberse entregado y el haber dado lo que dio, pues, por nosotros, ¿no? Y bueno, es un constante. Y así va a pasar con nosotros, ¿no? Nosotros cómo mostramos a Dios que le amamos, ¿no? Pues guardando sus mandamientos, muriendo a nuestra voluntad, a querer hacer lo que nosotros queremos, como lo íbamos haciendo antes, como lo estábamos haciendo, ¿no? Antes queríamos, por ejemplo, comer algo, pues ahora Dios te dice esta manera en la que tú tienes que hacerlo, ¿no? Antes queríamos buscarle cualquier día que quisiéramos de la semana, pues no, ahora te dice pues es el Shabbat, ¿no? Y así en distintas formas, ¿no? Vas muriendo a lo que tú eres para ser conformado a lo que Él quiere y de esa manera demostrar amor, ¿no? No como una obligación, ¿no? Sino como ese ejercicio de demostrar que hay un pacto, ¿no? Y bueno, que al final Él siempre te da las herramientas, ¿no? No es que venga de nosotros ese amor, sino le amamos porque Él nos ha amado primero, ¿no? Es esa relación. Vamos a ver cuánto queda. Quedan 12 minutos. Bueno, respecto a esto se puede comentar tanto. Pero es curioso, ¿no? Que aquí ya hay de sobra motivos, como dice, dignos, ¿no? Para obviamente adorar a Dios, ¿no? Y aquí pone el ejemplo de, obviamente, del pueblo de Israel físico, pero lo que ha dicho, ¿no? Que lo cita el autor, cita algunos ejemplos del amor de Dios para su pueblo, por eso ha mencionado Avi la palabra para amor en hebreo, ¿no? Y si comparas estos pasajes que se citan aquí con lo que dice Pablo en Efesios capítulo 5, ¿no? Al fin y al cabo es lo mismo. Nosotros emulamos lo que Dios hace, lo que Cristo hizo por nosotros, ¿no? Pablo en Efesios 5 dice que, hablando de los deberes conyugales, que el hombre debe de proteger, proveer, ¿no? ¿Qué dice ahí? ¿Qué hizo Dios con Proveer su pueblo? y proteger, sí. Él proporcionó, los cuidó, ¿no? Proporcionó una patria segura, le dio una protección, le dio un cuidado. Y al fin y al cabo es emular lo que Dios ya ha hecho, ¿no? El hombre tiene que hacer esto con su cónyuge, con su hermano, ¿no? Sobre todo con su cónyuge, porque es el carácter de Dios que pone en nosotros, ¿no? Y el nombre de Dios se manifiesta de muchas formas, ¿no? Nosotros, en cierta manera, podríamos decir que el nombre de Dios está en nosotros porque actuamos como Él, ¿no? Y aquí hay un ejemplo, ¿no? Y bueno.
Ya voy a ir cerrando. Bueno, aquí sigue. Vale, terminamos con esto, ¿no? Bueno, Dios también se mostró como amigo, se reveló a sí mismo y su voluntad. Esa faceta es muy bonita, ¿no? Yo creo que a todos nos conmueve, ¿no? Y como juez de Israel, amenazó con juicio si había infidelidad, pero también prometió la restauración definitiva, ¿no? Y esa parte es muy bonita, ¿no? El saber que Él te dice las consecuencias de lo que te va a acontecer si tú caes en pecado, pero también te dice, yo te voy a restaurar. Nunca te deja tirado en el suelo, ¿no? No te dice, ya has pecado, pues ala, tira, ¿no? Obviamente hay algunos niveles, ¿no?, de pecado, pero siempre promete esa restauración definitiva, ¿no? Y aunque caigamos, más bien aunque resbalemos, ¿no? Porque siempre he dicho, ¿no? Un creyente no se no se cae en el lodo y se revuelca, se resbala, ¿no? Debería solo resbalarse, ¿no? Y Él siempre nos da la restauración esa, ¿no? Que ha prometido que hasta el final de los días nos va a restaurar, ¿no? Y dice el último punto, pero Adonai no llamó a Israel a sí mismo principalmente por el bien de Israel. Él redimió a los descendientes de Abraham y estableció su pacto con ellos para que pudieran llevar su nombre y para bendecir al mundo por medio de ellos. Eso es muy importante, porque hoy en día hay un fanatismo por el pueblo judío que está bien, o sea, está bien en cierta manera, pero hay que recordar que el pueblo de Israel, y estamos hablando ya del Israel bíblico, o sea, ya no estamos hablando De la nación. de hoy en día, pues a lo mejor Del Estado. el judaísmo también hay muchas facetas, ¿no? Pero si el pueblo de Israel fue algo, fue por Dios, y si fue algo, fue para, obviamente, para, como hemos dicho, ser un proyecto de Dios, que era, obviamente, alcanzar a todas las naciones. Claro. Y sí, el pueblo judío tiene, Pablo lo menciona, ¿no? Siendo judío, menciona que tiene, por decir así, algo especial, ¿no? Que se le ha entregado el qué, la palabra y sus promesas. ¿Y qué dice la palabra y sus promesas? Que el pueblo judío, el pueblo de Israel, es un canal para bendecir al mundo. Eso es lo único, ¿no? Al fin y al cabo. Y Pablo también dice en Romanos que el judío y el griego están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Al fin y al cabo, eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque hoy en día hay tanto fanatismo que se defiende a veces lo indefendible. Y sí, obviamente oramos por el pueblo judío, sobre todo para que conozca a Jesús, ¿no? Claro, A ese Yeshua, es el propósito. pero no podemos defender lo que está mal, ¿no? El Dios lo dice, lo malo, malo, lo bueno, bueno, ¿no? Que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no, ¿no? Y que también... Y se entiende muchas veces, ¿no? Muchas cosas, pero no podemos tampoco poner la vida en ello, ¿no? Porque al fin y al cabo es Dios, ¿no? La soberanía de Dios. ¿Se termina ahí? Quedan 7 minutos. Queda... Sí, termina. Vale. Bueno, dice así, sin embargo, Adonai era digno de adoración por otra gracia. Su amistad con Israel se demostró en la revelación de su voluntad. Vemos Sí, vamos a ver. Juan 14. Dice, Jesús consuela a sus discípulos y dice, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino. Me quedé corta. El camino para ir a donde yo voy. Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Y él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús. Nadie viene a mí si no es por el Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también
a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso crees que yo estoy en el Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Y las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que las realiza. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré, así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Y bueno, ahí... Bueno, sigue, ¿no? Lo que está aquí diciendo el autor, vamos a volver a... Es que uno de los propósitos también de Dios en esa relación con Israel, que también es una relación como de amistad, ¿no? No solo como hijo, como cuidador, como salvador, sino también que le confía las promesas y le confía su voluntad, ¿no? Les confiere su voluntad. Y aquí Jesús les está diciendo ahora la voluntad de Dios, ¿no? Y la está haciendo en un juego también de palabras, porque si te fijas, le está diciendo Tomás, ¿no? Bueno, revélanos al Padre, dice... Ya con eso nos vale. Yo te estoy mostrando quién soy yo, ¿no? Y luego, y ahí hay muchas, obviamente, cualquier persona que no cree en la deidad de Cristo, yo creo que en estos pasajes, no sé cómo lo explicaría, pero es curioso que luego dice que Jesús va a enviar al Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu de Dios. O sea, ya ahí vemos que, pues, la voluntad de Dios, ¿no? La voluntad de Jesús es la misma de Dios, ¿no? Y bueno, ¿y a qué me refiero con eso? Porque los profetas hablan de que Dios va a derramar su Espíritu. ¿Qué dice el profeta Joel? ¿No? En los postreros días dice el Señor, dice yo Jebajei, yo derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Aquí le está diciendo Jesús que yo les voy a enviar el Espíritu, ¿no? O sea, ya vemos una cristología implícita en sus palabras de quién es Él, ¿no? Y le está demostrando la revelación de la voluntad de Dios, ¿no? A sus discípulos, a sus hijos, ¿no? Hemos hablado en Mateo de eso. Hemos hablado de los que están afuera, ¿no? Y los que están adentro. De esa dualidad, ¿no? Y los que están adentro conocen su propósito, se revela su carácter, su voluntad, ¿no? Y bueno, vamos a terminar ya con esta diapositiva porque ya se nos ha ido el tiempo. Venga, Bueno, termina. dice, debemos destacar en este aspecto, debido a los puntos de vista predominantemente negativos del Primer Testamento, en algunos círculos. Puntos de vista que plantean serias dudas sobre si el Dios de Israel merecía adoración. Para algunos cristianos, el Primer y el Nuevo Testamento dibujan imágenes drásticamente diferentes de Dios. Se deleitan en el Dios de la gracia y amor que encuentran en el Nuevo Testamento, pero como Marción, un hereje del siglo II, rechazan al Dios iracundo y violento de Israel. Que eso es un poco Sí, bueno, errado, ¿no? vamos a terminar con ese gráfico. Sí, Marción era un hereje que decía eso, ¿no? Que no era el mismo Dios. Que obviamente hay personas, ¿no? Como dice, contrastando, terminamos con las imágenes de Dios como son popularmente percibidas, ¿no? Y lo que va a hacer el autor en las próximas diapositivas es mostrar pasajes del Antiguo Testamento para ver que no es así, ¿no? Mucha gente pinta malmente, ¿no? Que Dios es iracundo, es recto, es santo, es justo, vengativo. Sin embargo, el Dios del Nuevo Testamento es fiel, paciente, misericordioso, bondadoso, ¿no? Y así amor y paz. Y vamos a ver cómo el propio Antiguo Testamento tiene algo que decir, ¿no? Y eso lo veremos el próximo sábado. Bueno, vamos a dejarlo aquí entonces y bueno. No sé si alguien quiere comentar algo. Sí.